Hola, bienvenidos una vez más. En este video vamos a seguir con los temas referentes al micro C8051F340 y en esta ocasión le va a tocar el turno a un periférico muy utilizado. No sé si le podemos decir que es el principal o el primero que tengamos que conocer de un microcontrolador, pero sí el que se utiliza con mayor frecuencia, que se trata del tema de los GPIOs o entrada y salida de propósito general. Bien, si nosotros queremos sacar o obtener algún dato o alguna señal del exterior, tenemos que configurar algún pin del microcontrolador, ya sea para nosotros configurarlo como vincularlo a un periférico externo, bueno, interno del micro, o para simplemente leer o mandar salidas a los pines. Entonces se me hizo muy cómodo y muy didáctico empezar con este primer periférico. ¿Okay? Para poder llegar a este periférico es necesario conocer un poco de la arquitectura de este microcontrolador. Ahorita no hemos visto mucho de la arquitectura, pero vamos a intentar introducirnos a esta arquitectura poco a poco conforme vayamos necesitando información, para que no se sienta tan tedioso el proceso de aprendizaje de este microcontrolador. ¿Ok? Entonces voy a ir hacia lo que sería el IDE. Yo ya creé mi programa. Ya aquí, igual que el video anterior, como se crea el proyecto, va a seguir sobre el mismo proyecto. De hecho, se llama igual Hello World. Y ya en el main, yo fue donde yo agregué la información de mi primer proyecto, mi primera aplicación, que utiliza puros GPIO. ¿Okay? Entonces, la funcionalidad de este primer programa es la siguiente. Cuando nosotros presionemos un switch, el switch ya sea 1 o 2, ustedes elegirán qué switch, va a prender un LED. Y cuando no se presiona el switch, lo va a apagar. También tenemos otro switch, el switch 2 o botón 2, donde si nosotros detectamos un flanco de bajada, es decir, que presionamos el botón, lo que va a hacer es que el LED 2 va a conmutar su valor. Ok, tenemos un pequeño debounce, vamos a tener un retardo para que no detecte incorrectamente varias switcheos, para no apretar varias veces o no simular que apretamos varias veces cuando solamente hemos apretado una vez físicamente o visualmente, mejor dicho. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo está estructurado este programa y cómo es que funciona. Bien, entonces anteriormente vimos un poco de la librería del micro. Ahorita lo voy a abrir para que se refresque un poquito más. Quedamos que existen estos registros del microcontrolador. Con la directiva SFR le indicamos al compilador que nosotros le vamos a llamar P0 al dirección 0x80 y nosotros vamos a poder accesar o modificar el valor de 0x80 de la dirección 0x80 con el nombre de la variable P0. ¿Okay? Entonces aquí es como una especie de variable. Nosotros vamos a poder modificar o leer y está asociada a la dirección 0x80 en la localidad de los registros. Ok, vamos a irnos un poquito a la hoja de datos para que esto se refresque un poco más y no quede tan al aire. Bien, en la arquitectura del microcontrolador, en la parte de memorias, nos indica cómo está dividida las memorias. Ahorita no vamos a ahondar un poco de esto, vamos a dejarlo un poco de lado. El único punto que me interesa tocar es que la memoria de los registros especiales o los registros de los periféricos está localizados en la 0x80 a la 0xFF. Esta memoria que ven ustedes aquí de los periféricos es diferente a esta memoria, es decir, son dos memorias totalmente diferentes, aunque comparten las mismas direcciones. Eso lo vamos a tocar en un video posterior. Cada memoria tiene sus direcciones, digamos, absolutas. Entonces, este micro, para que no quede tan al aire, tiene varias memorias. Tiene la memoria flash, tiene la memoria RAM, que esta se divide en la memoria normal, digamos, la de todo esto, de la 0 hasta 0xFF, la memoria de los registros que empiezan a 0x80 y terminan a 0xFF, y la memoria externa que empieza a 0x0 y termina en la 0xFFF. Esta memoria externa realmente es
la contiene adentro del circuito integrado, y de la dirección 0x1000 a 0xFFF está contenida en una memoria externa afuera del integrado. Y por último, una memoria RAM que se utiliza para los FIFOs del USB. Entonces son varias memorias y cada una tiene sus direcciones absolutas. ¿Ok? Habiendo dicho esto, pues nosotros vamos a empezar con este tipo de memoria, Special Function Register. ¿Ok? Entonces nosotros empezamos en la 0x80 y terminamos en la 0xFF. Si nos vamos un poquito más abajo en la hoja de datos, nos dice cómo funciona este tipo de registros. ¿Ok? Pues aquí nos indica que está localizado de la 0x80 a la 0xFF, y también nos indica cómo es que nosotros podemos acceder a ellos, y a nivel de bytes o a nivel de bits. ¿Ok? Nos dice, ¿sabes qué? Como tenemos información de la 0x80 a 0xFF, pues cualquier dirección en este rango que termine con un 0 o con un 8, es decir, con un 0 o con un 8, por ejemplo, el puerto 0, el TCON, el puerto 1, SCON 0, el puerto 2, el habilitador de interrupciones, etcétera, todo lo que terminen en 0 o en 8 van a poder ser accesados por medio de bits o por bytes. Entonces, esa es una funcionalidad interesante. Todos los demás registros que ven por aquí, que no están en rojito, pues se accesan solamente a nivel de byte. Entonces, es una cualidad interesante de este microcontrolador. Estos registros que están en rojo pueden hacer operaciones atómicas, es decir, que no necesitan leerlo y después escribirlo. Bueno, leerlo, procesarlo y después escribirlo. Simplemente con una instrucción podemos setear o limpiar o leer el bit. Entonces está sumamente interesante. En nuestro caso vamos a utilizar el puerto 2, y aquí si se fijan es a 0, por lo tanto podemos accesar a nivel de bits. Bien, esto era lo que yo quería explicarles antes de avanzar. Entonces vamos hacia el programa. Bien, en el programa pues vemos todos estos registros que vimos en la hoja de datos, indicando su dirección. Empezamos en la 0x80 y terminamos en la 0xFF. Entonces aquí ya están declarados todos los registros de los periféricos que contiene el microcontrolador. Entonces quedamos que cualquier registro que termine en 0 o en 80 o en 8 puede ser accesado a nivel de bits. Y dirán, ok, entonces ¿cómo le indico al compilador que yo quiero accesar a un bit de este registro, de este byte completo? Ok, eso se hace con la directiva SBIT. Ok, ese bit nos va a permitir indicarle a qué bit queremos nosotros accesar y modificar o leer. En este caso, esta librería, la del microcontrolador, tiene algunos periféricos que ya están definidos para poder accesar a nivel de bits. No están todos, y no está el periférico del puerto 2, ni el puerto 1, ni el puerto 0, ¿ok? Ni el puerto 4. Ellos también se pueden accesar a nivel de bit porque terminan con la posición, con el valor 0, el puerto 1, el puerto 0, el puerto 1 en la posición 0, el puerto 2 posición 0, el puerto 3 termina con 0 y el puerto 4 termina con 7. Este no se podría accesar a nivel de bits, pero los demás sí se pueden accesar. ¿Okay? Entonces, vamos a tomar esa ventaja de poder accesar a nivel de bits para nosotros empezar a familiarizarnos con estas directivas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la sintaxis que yo le tengo que decir al compilador para yo accesar a un bit de registro que termina en 0 o en 8? Pues vamos al main. Y aquí yo pongo unos pequeños ejemplos. Nosotros sabemos que el puerto 2 ya está definido. ¿Ok? Está definido como un registro de periférico. Por acá lo tenemos. El puerto 2, aquí está en 0x A0 y nosotros vamos a identificarlo como P2. Entonces, aquí P2 y aquí con el gorrito y la posición del bit que quiero accesar, vamos a poder modificar el valor o leerlo. Entonces, el switch 1 de mi placa está en el puerto 2.0. Entonces, como está en el puerto 2.0, yo tengo que indicarle que quiero accesar solamente o modificar solamente el bit 0 del puerto 2 con la directiva SBIT. ¿Okay? Si el switch 2 está en el puerto 2.1, por lo tanto le indico el puerto 2 y le indico qué bit quiero accesar. El LED 1 quiero modificarlo como salida, entonces también igual SBIT
el puerto 2 y está en el bit 2. El LED 2 está en el puerto 2 y está en el bit 3, ¿ok? Esta es una forma de definirlo. Otra forma de definirlo podría ser con el offset, es decir, el puerto 2 está en la dirección 0x0a, perdón, A0, y aquí le puedo agregar un 0, ¿ok? Si nosotros ponemos aquí 0x-A0, accesamos al puerto, al bit 0. Si nosotros aquí le ponemos 0x-A1, accesamos al bit 1. Si le ponemos 0x-A2, accesamos al bit 2. Si le ponemos 0x-A3, accesamos al bit 3, ¿ok? Entonces así podemos nosotros direccionar los valores, obtener los valores a nivel de bits en los periféricos o los registros que así nos lo permitan, ¿ok? Aparte, creo unas definiciones de mi switch, del pin de mi switch. En este caso está en el pin 0, por lo tanto le pongo un 1. Mi switch 2 está en el pin 1, le pongo un 2. LED 1 está en el pin 2 y le pongo un 4. Y mi LED 2 está en el pin 3 y le pongo un 8. Esto sería lo mismo que si nosotros hiciéramos lo siguiente: 1, corrimiento 0. O 1, corrimiento 2, o 1, corrimiento 3. Ok, perdón, aquí me equivoqué, es 1, 2 y acá es 3. Perfecto. Entonces es la misma sintaxis. Entonces aquí le indico en qué posición, en qué bit voy a estar modificando tanto el switch 1, 2, LED 1 y LED 2. Bien, ahora yo también hay direcciones en el micro específicas para yo poder tratar o direccionar a nivel de bits, pero son muy limitadas. Vamos otra vez hacia lo que sería nuestro hoja de datos y vamos a ir hacia la sección de memorias. Ok, ya les expliqué un poco en cómo está dividido la memoria. Entonces aquí hay una sección que se llama bit addressable. Ok, nosotros podemos accesar a la dirección 0x20, de la 0x20 a la 0x2f, como byte o como bit. También esto aplica lo mismo que como los registros especiales, que hay direcciones específicas que podemos accesar a nivel de bit. Pues de igual forma, en la memoria RAM interna nosotros hay direcciones especiales que podemos accesar a nivel de bit. En este caso es esta posición de la 0x20 a la 0x2f. Y como accesamos, pues bueno, la directiva se llama bdata, ¿de acuerdo? Y este bdata nos va a guardar la variable bStatusPin en una dirección entre la 0x20 a la 0x2f. Bien, pero si yo trato de modificar este valor de esta variable, lo voy a tener que modificar a nivel de byte. Pero si yo lo quiero modificar a nivel de bit y decir qué bit quiero modificar, usamos la misma nomenclatura que usamos con los registros, ¿ok? Se llama ese bit, el nombre de mi variable que voy a modificar, el bit que yo requiero, el nombre de la variable que está apuntando a la dirección que puede ser accesada a nivel de bit y el bit que yo voy a accesar, ¿ok? Entonces con esto espero quede claro. Yo sé que es un poco confuso. No muchos micros utilizan este tipo de nomenclatura ni este tipo de memorias. Es un micro, bueno, de hecho de todos los micros que he programado es el único que hace este tipo de distinciones. Entonces está muy interesante y muy padre. De verdad me ha gustado muchísimo el nivel de complejidad que puede llegar a alcanzar un micro de esta gama. ¿Okay? Entonces en el main nosotros pues hacemos nuestro programa como cualquier programa que hemos hecho. Solamente que aquí también es otro punto interesante con los GPIOs, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a indicarle al microcontrolador que si un pin va a ser de entrada, un pin va a ser salida, el valor de mi salida, y si es entrada simplemente leo la entrada, ¿no? En este caso, el valor tanto de salida que yo le voy a indicar de salida como el valor que yo puedo leer de la entrada están contenidas en un solo registro. Entonces, para que esto se entienda un poco mejor, vamos otra vez a la hoja de datos, pero ahora vamos a la sección de entradas y salidas. Bien, ok. Vamos al diagramita de entradas y salidas, está aquí. El puerto
que yo puedo, que es el puerto físico, el pin físico, puede ser entrada y salida, entre comillas, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque utiliza dos tipos de configuración. Algo que se le conoce como Open Drain y algo que se conoce como Push Pull. ¿Ok? Push Pull, para los que no lo conozcan, es cuando en la salida nosotros tenemos dos transistores. Un transistor o un FET o un MOSFET o como sea la configuración que tenga su microcontrolador, tiene dos transistores o dos circuitos de transistor, donde nosotros alimentamos VDD y GND. Un extremo es VDD y otro extremo es GND, y, y la entrada una está negada y la otra está sin negar. Esto indica que si yo mando un 0, pues lo que va a pasar es que este transistor se va a cerrar y va a estar en saturación y va a entrar a GND. En cambio el otro transistor pues se va a abrir y no va a haber circulación de corriente, por lo tanto yo puedo mandar un GND a la salida. ¿Okay? En caso contrario, si yo mando un 1, entonces va a ser lo viceversa. Se va a abrir el GND y el BDD va a cerrarse y voy a mandar un 5 o un 3.3 lógico a la salida. ¿Okay? Por lo regular todos los micros tienen configuración push-pull. Si hubieran programado el periférico y cuadrase, ocupamos que los pines tengan configuración Open Drain para no hacer cortocircuito cuando conectemos más de un circuito y haya 5 volts y 0 volts en el mismo bus. Okay, ese es otro tema. Pero este micro incorpora también Open Drain. ¿Qué significa el Open Drain? El Open Drain significa que se va a habilitar o se va a deshabilitar transistor. Cuando es Open Drain, lo único que se tiene es un transistor. Por lo tanto, si yo mando un 1, no voy a obtener ningún voltaje a la salida. Si yo mando un 0, voy a obtener un voltaje a la salida. Cuando yo mando un 1, lo que va a pasar es que va a tener un tercer estado, una alta impedancia. Entonces no va a mandar nada. Okay, ¿por qué es funcional esto y por qué es tan bonito el Open Drain? Okay, si yo quisiera mandar en configuración Open Drain a la salida un valor de 1 lógico, o sea, un 3.3 o 5 volts, ocuparía una resistencia de pull-up externa o interna para yo poder alcanzar la corriente suficiente para que el circuito externo pueda encender. ¿Ok? Entonces, eso es padre porque el Open Drain se puede utilizar como salida o como entrada, el Push-Pull solamente como salida. Entonces, este micro utiliza esa configuración de Open Drain para nosotros poder obtener la entrada. ¿Por qué? Porque si yo configuro todos mis pines como Open Drain, al final de cuentas lo puedo usar como salida, pero si lo uso como salida y le mando uno lógico, lo que va a pasar es que aquí va a haber un tercer estado, una alta impedancia, por lo tanto no va a pasar nada. Entonces, si yo recibo información del exterior por este puerto, teniendo yo una alta impedancia, va a pasar por este pad, yo voy a poder leer el valor de mi pin, bueno, de la entrada sin ningún problema, sin que interfiera con el circuito correspondiente. ¿Okay? Entonces eso está realmente muy interesante, es muy práctico, muy bueno. Entonces con eso yo puedo, con Open Drain yo puedo tratar el periférico, bueno, los pines como entrada o salida con la configuración correspondiente o adecuada. ¿Okay? Espero que me haya entendido un poco, no haberme revuelto tanto, pero ese es el principal motivo. Entonces aquí vamos a configurar de una forma un poco diferente a como han estado acostumbrados ustedes a configurar los pines de GPIO. Vamos hacia nuestro programa. Okay, nuestro programa, aquí expliqué un poco qué trata acá nuestros registros. Primero, el salito del watchdog, que ya lo hicimos en el video anterior. Ok, eso ya no lo voy a explicar. Después le indico, hay un registro que se llama PX, este 2 puede ser el puerto 0, el puerto 1, el 2, 3 o 4, modo de entrada. Ok, ¿qué indica esto? Vamos hacia nuestro hoja de datos, manual de usuario, ok, para que quede un poco más claro y no haya confusión. Ok, la entrada o el modo de entrada
hace lo siguiente, solamente indica si nuestro pin va a ser comportado como una entrada analógica o como una entrada digital cuando todas las condiciones estén adecuadas, ¿ok? En nuestro caso, pues ahorita no vamos a usar ninguna entrada analógica, por lo tanto vamos a usar puras entradas digitales. Por tanto, el P0, bueno, en nuestro caso P2MD va a estar en cero en nuestros pines que nosotros queramos, ¿ok? El otro siguiente registro se llama el pin X modo de salida. Bien, en este punto nosotros configuramos si nuestra salida va a ser Open Drain o Push Pull, lo que les acabo de mencionar. Si es entrada, nosotros tenemos que configurarlo como Open Drain para que no haya problemas de voltajes ni de corrientes y no haya una catástrofe por ahí. Si yo quiero configurarlo como salida, yo puedo configurarlo de las dos formas. Ya les dije, si quiero Open Drain, simplemente ocuparé una resistencia de pull-up externa que pueda llegar o mandar la corriente adecuada a mis pines de salida. O push-pull, donde no tengo que preocuparme por la corriente generada. ¿Ok? Open Drain, si es una salida Open Drain, pues es un poco más segura. Si es una salida push-pull, es más sencilla, pero un poco más complicada de manejar si no se tienen las condiciones adecuadas. Pero todos los micros actuales manejan push-pull y ya por lo regular los otros también están incorporando Open Drain. ¿Ok? Bien, después sigue el PX Skip. ¿Ok? Este, este periférico de entradas y salidas digitales de propósito general tiene algo interesante, tiene algo que se llama crossbar para nosotros indicarle al programa qué pines van a estar asociados con qué periféricos. Es un poco más complejo, es una matriz de configuraciones donde dependiendo de qué pines hemos utilizado, queremos utilizar, vas a asignársele a uno u otro periférico. Entonces no está como otros micros que se dice, no sé, el puerto 1.1 y el puerto 2.2 están asociados solamente al UART y al SPI y no se pueden usar para nada más. En este caso no, en este caso por medio del crossbar nosotros podemos hacer la configuración necesaria, pero no tampoco vamos a tener configuraciones ilimitadas. También hay una cierta pauta de configuraciones, eso lo vamos a ver después, se llama Priority Crossbar Decoder. Entonces, con esto nosotros sabremos qué pin le va a corresponder a qué periférico por prioridades, ¿ok? Eso es un poco más complejo, ahorita no lo vamos a ver, pero es bueno que ustedes lo sepan. Entonces, si yo no quiero que mi pin sea utilizado por ningún otro periférico, pues yo tengo que skipear ese pin, ¿ok? Tengo que decirle al micro que no quiero que utilicen estos pines que estoy utilizando como propósito general para ser vinculados con ningún otro periférico. Entonces tenemos que decirle que lo omita, por lo tanto tenemos que mandarle a uno el PX Skip. Bien, son todos los registros de GPIOS. El último que vamos a ver es donde nosotros vamos a estar leyendo el valor de nuestro pin, ¿ok? O el valor que queremos que salga a nuestro pin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bien, se llama port X latch, ¿ok? Que será el P0, P1, P2 y tiene una funcionalidad diferente dependiendo si se va a escribir o se va a leer. Bien, si se escribe, lo que va a pasar es que va a mandar el valor que se escribe a la salida. Si se fijan, nosotros nunca en ningún momento configuramos como entrada o salida el pin. Eso, como les digo, se intuye configurándolo como Open Drain o Push Pull. ¿Ok? Entonces, si le mando un 0, siempre voy a mandarlo a GND. Ya sea que lo quiera utilizar como entrada o como salida, siempre lo voy a mandar a GND. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Si no tenemos una resistencia de pull-up habilitada cuando es entrada, pues puede haber problemas. ¿Ok? Si es un 1 y está configurado como push-pull, pues voy a mandar un 1 a la salida sin ningún problema. Y si está configurado como Open Drain, que voy a hacer es que lo va a mandar a alta impedancia y eso me va a permitir nosotros utilizarlo como entrada. ¿Ok? Si nosotros lo leemos, simplemente leemos el estado actual del pin. Si leemos un 0, indica que el pin está leyendo o tiene un 0 lógico, y si está en 1, significa que tiene un 1 lógico. ¿Ok? Al finalizar, o para finalizar esta pequeña introducción a lo que serían los GPIOs,
vamos a ver algunos registros que se llaman crossbar register, crossbar register 0, 1 y 2. Ok, estos son los que habilitan los periféricos, la asociación de los pines a los periféricos necesarios. Ok, en este caso no me interesa el XBR0, el XBR1 sí me interesa porque aquí tiene los pull-up. Entonces nosotros tenemos que habilitar los pull-up si queremos tener pull-up internos habilitados. Nosotros los vamos a habilitar en este momento. Y por último, el XBR2, perdón, el XBR1 también tiene el habilitador del crossbar. ¿Ok? Entonces el XBAR E lo que nos hace es habilitar el crossbar. Si nosotros no lo habilitamos, los GPIOs no van a funcionar correctamente. Bien, dicho esto, pues vamos al código. Muy bien, entonces en el código nosotros vamos a configurar los LEDs y los switches como entradas digitales cuando tenga que irse al pad de las entradas. Por lo tanto, mandamos en uno estos bits, ¿ok? Sin ningún problema. Después le indico que quiero las entradas que sean configuradas como Open Drain, o sea, los pines que yo quiero utilizar como entradas tienen que tener una salida Open Drain, ¿ok? Como yo quiero Open Drain, simplemente hago pongo en cero los pines necesarios de mis switches y mis salidas LED, mis LED que van a ser salidas, los quiero como push-pull. ¿Ok? Como van a ser push-pull, lo pongo como en uno mi MD out. Bien. Después le indico que quiero omitir la priorización o la vinculación de estos pines hacia algún otro periférico. Entonces tengo que ponerle en uno que omita esta vinculación a estos bits o pines, ¿ok? Y después de esto, yo tengo que indicar el estado inicial de mis entradas y de mis salidas, ¿ok? De mis salidas, pues es sencillo, ¿no? Como estamos en el puerto 2, simplemente lo pongo en 0 todos los dos LEDs, ¿ok? Y el valor de mi switch lo pongo en 0. Switch last value, es decir, el valor anterior de mi switch, pues va a ser en 0 porque inicialmente va a estar sin apretarse. De hecho, aquí me equivoqué, este debe de eliminarse. Más bien debe estar en 1 porque como no está apretado, siempre va a estar leyendo un 1 sin apretarse, ¿ok? Y por último, vamos a poner mis entradas, vamos a mandarle escribir un valor de 1 para que lo mande a tercer estado, bueno, no a tercer estado, o más bien, bueno, sí, alta impedancia, entonces que no haya problemas con los voltajes. Bien, con eso nosotros hemos configurado los pines de entrada y salida, los LEDs y los switches. Ok, ahora que sigue, pues habilitar los pull-up internos. Entonces aquí habilito los pull-up con esta instrucción y también habilito el crossbar, porque si no habilito el crossbar, mis GPIOs no van a funcionar correctamente. Ok, ya mi programa como tal, pues realmente es sencillo. Checo si mi switch 1 está igual a 0, como es entrada y está en Open Drain, siempre debe haber una resistencia de pull-up débil. Entonces, por lo tanto, siempre va a estar leyendo un 1 y cuando yo lo apriete va a cerrar el circuito a GND y va a leer un 0. Entonces, si el switch está apretado, lo que va a hacer es que va a prender el LED 1 y si no está apretado va a apagar el LED 1. ¿Ok? Y en el siguiente if lo que voy a hacer es checar si mi botón 2 ha cambiado de valor. Es decir, si se valía 0 y se mantiene en 0, pues no va a entrar nunca este if. Pero si valía 1 y cambia a 0 o viceversa, pues va a entrar al if. ¿Y qué va a pasar? Que el valor anterior ahora va a ser este nuevo valor que estamos ingresando. Y si el valor nuevo, que es diferente al anterior, es igual a 0, es decir, que hemos apretado el botón, pues lo que va a hacer es que va a conmutar el LED 2. Es todo. Tenemos un pequeño debounce aquí para que no detecte falsos positivos. Entonces, pues con esto terminamos, guardamos, compilamos. Y pues, ¿qué vamos a hacer? Pues a programarlo, ¿no? Entonces vamos a esperar a que compile. Aquí cargamos el programa, esperamos a que cargue el programa. Y pues voy a mandarlo a carrera libre, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí voy a ver si está entrando los switches que debe de entrar. Ahorita no estoy haciendo nada a la placa.
y la placa pues debe estar en estado inicial, o sea que mi switch 1 debe estar en 1. Entonces vamos a ver, aquí puse el breakpoint incorrectamente, aquí está, ahí está. Entonces siempre está entrando al LED 1 en 0 porque mi switch no está apretado, y aquí adentro del if pues no debe estar cambiando, ¿no? Porque no estoy apretando absolutamente nada, ¿ok? Ahorita no van a verlo en pantalla, pero yo voy a apretar el botón 2, por lo tanto debe de cambiar y entrar a este breakpoint, ¿ok? Ya entró, entonces está funcionando. Ahora voy a quitar ese breakpoint y voy a ingresar un breakpoint aquí, donde yo apreté el switch 1. Ahorita no entra, lo voy a apretar y ya entró, ¿ok? Entonces, con esto indicamos que está funcionando este programa. Lo voy a dejar en guerra libre y voy a pasarme hacia mi placa, ¿ok? Funcionando como es, pues bueno, el botón 1 es este, el del medio, ahí indica P20, el botón 2 es este, K2 o P21, y mi LED, pues es el diodo 1 y el diodo 2, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver. Aquí el switch 1, pues si yo lo aprieto va a tener que prender el diodo 1, ¿ok? Vamos a ver, vamos a apretarlo, ahí está apretado, pueden prender el D1, ¿ok? Ok, ahí está prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. Ahora voy a apretar el botón 2 y lo que tiene que hacer es que debe de cambiar el estado del diodo 2. ¿Ok? Ahí cambió, no se apaga porque solamente detecta cuando hay un flanco de bajada. Sí, bajada. Ahí está, lo apaga y lo prende. Lo apaga y lo prende. Perfecto. Entonces eso era nuestra aplicación que íbamos a hacer. Espero haya quedado claro, se haya entendido y haya sido de ayuda. Muchas gracias y hasta luego.